Vayan abriendo sus Biblias, por favor, en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y estaremos leyendo una vez más del versículo 1 al versículo 11, pero el enfoque va a ser del versículo 3 al versículo 5. Antes de eso, vamos ante el trono de gracia, que es nuestro privilegio en Cristo Jesús, nuestro Salvador, en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia para nos. Te damos gracias que nos das vida, que nos das salud, que nos das entendimiento. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a aplicar tu palabra, a vivir tu palabra, oh Señor, Dios de los ejércitos. Te pedimos que nos des ojos para ver, sabiduría para entender, Señor, lo que es tu palabra. Que nos des un corazón que entienda tu palabra, Señor. Que nos permita, Señor, que seamos hacedores y no nada más oidores de tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Isaías 40, del versículo 1 al versículo 11. Ahora no sé si alcanzaron a escuchar el mensaje de la semana pasada, pero vamos a hacer un resumen de los versículos en un rato. Isaías 40, del 1 al 11. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparad en el desierto el camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajo todo monte y colado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y un brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como un pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá a los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. He aquí la palabra del Dios Todopoderoso. Tenemos en mente varias cosas. Viendo como resumen o repase de lo que hablamos la semana pasada, este es un mensaje de
calma, de fortaleza, de consolación para el cristiano. Ahora, quiero que sepan algo. Todas las profecías encuentran su final en Cristo. Si entendemos eso, ¿verdad? En Cristo, todas las promesas de Dios encuentran su sí. Dice eso Pablo a los Corintios. Pero eso no significa que no hay un contexto inmediato. En otras palabras, si yo digo el carro rojo del hermano, estoy hablando del carro rojo del hermano, ¿verdad? Y si yo usara eso como una ilustración y dijera el carro rojo del hermano va a ir y va a viajar a X lugar, ustedes saben de qué estoy hablando. Igualmente, la gente de Israel entendían cómo estaban de rebeldes, qué es lo que estaban haciendo. Y aquí está profetizando Isaías más de 150 años antes de que termine el cautiverio de la gente de Israel, de la gente de Dios ante Babilonia. Y está escribiendo a una gente que va a entenderlo. La voz que está clamando, preparen el camino para el Señor, hay tres, si lo podemos entender de esa forma. En lo inmediato, que va a ser todavía 150 años, está la voz de Isaías diciéndole a la gente de Dios captiva en Babilonia, cálmense, el Señor los va a librar y el Señor mismo los regresará a la tierra que Él prometió. Esa es la primera voz. La segunda es la que ya tenemos en nuestra mente con Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y esta profecía tiene su cumplimiento grande ahí, pero no termina ahí. Continúa en nosotros, diciéndole a la gente de este mundo, preparen el camino para el Señor, que viene el Señor. Viene nuestro Señor. Acuérdense, estamos en la temporada de Adviento. Eso significa que estamos celebrando la venida de Cristo o las venidas de Cristo. La primera y segunda venida. Así que hay contextos que tenemos que tener en mente. Dice, decidle a voces o con voz tierna. En el hebreo habla de decirle a estas personas con una voz tierna. Su lucha ha terminado. Pero, ¿cómo es que ha terminado? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué ha terminado la lucha? Porque se ha quitado la iniquidad y el pago de los pecados ha sido recibido. Ahora, acuérdense que cuando vemos en el versículo 2 ya que ha recibido el amado del Señor el doble por sus pecados, no estamos hablando matemáticas. No estamos diciendo que si ustedes pecan uno, el Señor les va a pagar doble, dos. No es pecas A y el Señor te regresa a. Sino, y les decía a los hermanos en inglés, qué tan fácil a veces es usar estos ejemplos con un idioma que lo permite. Doble de doblar. Esta es la ilustración. Todo el pecado de Israel escrito aquí y la paga del Señor es doble. Exactamente, perfectamente, igualmente, justamente lo que merecían. Hay muchas veces que se nos olvida que ellos eran una gente muy rebelde, una gente sumamente rebelde. Tenemos que, cuando estamos leyendo los profetas, acordarnos que cuando estaba escribiendo Jeremías, ya se habían llevado a unos cautivos a Babilonia. ¿Y qué es lo que sucedió con los que se quedaron? ¿Qué sucedió con los que se quedaron en Judá y en Jerusalén? Gente rebelde, gente de corazón duro, que no querían escuchar lo que dice el Señor. Le dijeron a Jeremías, profeta, ora ante el Señor y dile qué es lo que hemos de hacer. Y prometemos, vamos a hacer exactamente lo que Dios lo dice. Así que va el profeta y ora, Señor, ¿qué han de hacer esta gente? Regresa a Jeremías y le dice a la gente, así dice el Señor, no vayan a Egipto, quédense aquí y el Señor proveerá por ustedes.
¿Cuál era el mensaje? Quédate y el Señor los sustentará. El mismo Dios que ha sostenido a la gente de Dios por todo este tiempo, continuará haciéndolo. ¿Saben cuál era la respuesta de la gente? Vamos a Egipto. Vamos a depender de la nación. Vamos a depender del poder del ejército de esa nación. Y cuando llegaron ahí, dice Jeremías a la gente, por favor, dejen con la idolatría. Hacen comida dedicada a una diosa, a la diosa del cielo. Y echan ofrenda de vino hacia esa diosa. Cometen rituales religiosos a esa diosa. Dejen de hacer eso y alaben solamente a Jehová. Y dijeron, no vamos a dejar de hacerlo. ¿Qué no entiendes, Jeremías? Que todo esto sucedió, todo esto nos pasó cuando dejamos de hacer estos sacrificios a esta diosa. ¿Ya se les había olvidado este mensaje? ¿Ya se les había olvidado lo que Isaías dijo aquí? Ahí viene el cautiverio. Los van a llevar a Babilonia y esto está escrito para ellos. No se desesperen. Encuentren su fortaleza, su consolación en el Dios que cumple su palabra. No lo escucharon. Así que el mensaje viene porque ciertamente se estaban preguntando, ¿cuánto más, Señor? ¿Hasta cuándo continuarás este castigo sobre tu gente? Ya aprendimos. Y a veces somos así nosotros. Ya, Señor, ya me diste bastante. Ya aprendí. Pero ¿qué entendemos? El Señor no nos da, no nos paga de más, sino exactamente, perfectamente. Nos disciplina a nosotros. Nosotros no estamos pagando por nuestros pecados, Cristo lo pagó. Pero ellos no entendían. Así que dice el Señor, diles con voz tierna que ya terminó la guerra, ya terminó la pelea, que su iniquidad ha sido quitada. ¿Cómo se puede quitar? Nada más para entenderlo, porque no significa que el Señor borró o va a dejar que se vaya. No, ya está bien. No importa que hayan pecado, ya está bien. Ha pasado 70 años, así que pues ha pasado 80 años, han pasado X años, ¿sabes qué? Ya está bien, es suficiente. No. Ha sido quitado una de dos formas. O las personas que eran pecadoras y no estaban en Cristo murieron y se fueron al infierno. O aquellos que han sido de Cristo desde antes de la fundación del mundo, que es lo que dice la palabra de Dios, tienen su iniquidad perdonada en Él. ¿Entienden eso? ¿Sí lo captan? Que la salvación que tenemos en Cristo es una salvación que extiende al horizontal eternamente. Va hasta el pasado, hasta Adán y Eva. Y va hasta el futuro, hasta cuando venga el Señor. Todos los santos del Antiguo Testamento, Adán, Eva, Abel, Noé, cada uno de ellos va a tener su salvación, tiene su salvación por el sacrificio de Cristo. Si alguien alguna vez les pregunta, ¿qué tan eficaz es el sacrificio de Cristo? Es lo suficientemente eficaz para cubrir hasta el pasado. Y a todos los que van a pecar al futuro. Y cada pecado que vamos a hacer de aquí hasta el día que moramos. Así que cuando están viendo ahí, decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada. ¿En quién tenemos redención? En Cristo Jesús. Claro, hay una temporal, un perdón temporal que recibieron porque ya pagaron hasta aquí. Pero la redención eterna solamente es en Cristo. Y es lo que estamos celebrando en esta temporada. A Cristo Jesús y a la venida de Cristo. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor. Y de ahí por delante hay ilustraciones de construcción. Levantar los valles, bajar los montes,
el punto de lo que estamos hablando en estos versículos es de ir preparando el camino. Como ya dijimos, Juan el Bautista, si se acuerdan en Juan capítulo 1, le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? No, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti que tenemos que reportar? ¿Cuál era la declaración de Juan el Bautista? Yo soy una voz clamando en el desierto, preparen el camino del Señor. Y eso nos llevaba directamente aquí. Él es la voz en ese tiempo. La voz que dice, mira, el Cordero del Señor. Y esto es en Mateo 3, en Marcos 1, Lucas 1 y Juan 1. Porque la voz del Señor es eficaz, la declaración del Señor perpetua. ¿Cuál es el mensaje? Preparen, preparen. Y todo esto del desierto, de los montes, de preparar estas cosas, era el quitar todas las obstrucciones. La semana pasada estaba manejando con rumbo al hospital, yo para mi cita, para ver a la pulmonóloga, que ya se recuperó un poquito mis pulmones. Una pizcacha porcentaje, ¿verdad? Pero es suficiente, algo es algo. Mientras que no estén empeorando, estamos bien. Pero estamos con un vaya, estamos viendo toda la construcción que está pasando ahí en la carretera, en el Interestatal 35. Y cómo es que tienen estas maquinotas que están arrancando a los árboles completos. Y que tienen otras maquinotas que están estampando unas piedrotas de tamaño enorme. O sea, unas piedras así. Y las está preparando para ponerlas como grava por debajo de donde va a estar la carretera. Esa es la imagen que tenemos aquí. Ese es el visual que está presentando Isaías. Dice, preparen. ¿Y cómo vamos a preparar el camino? Quita toda la obstrucción. Ahora, no estamos hablando literalmente. No se trata de ir y empezar a literalmente preparar el camino físico, sino metafórico, el camino de la mente, el camino del corazón. Quitar las obstrucciones. Quitar toda obstrucción. Y eso es una obra que el Señor mismo va a hacer, pero que al mismo tiempo el Señor nos llama a nosotros participar en ello, como hijos y hijas o ciudadanos del reino de Dios. Todas las naciones van a participar. ¿Cómo se ve eso? El ir preparando, el ir diciéndole a las personas, arrepiéntete que viene el Señor. Busca al Señor mientras puede ser encontrado. La vida es corta, la eternidad es muy larga. Esto es nuestro trabajo, como lo que está diciendo Isaías, como lo que dijo Juan el Bautista, prepárate que viene el Señor, o prepárate que a corto rato mueres. Seguimos en el mismo trabajo. Prepárate, ¿qué significa eso? Quita toda obstrucción, que no puedo por esto, no puedo, olvídate de todo eso. Estas metáforas se tratan de ir preparando el corazón para el arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse y sean bautizados para remisión de pecados. Era un simbolismo el bautismo. Por eso cuando van los apóstoles a diferentes lugares y encuentran a discípulos de Juan el Bautista, le dicen, oye, ¿de cuál bautismo recibiste? Dicen, pues recibimos el bautismo de Juan el Bautista. Oh no, ese era un arquetipo, era un ejemplo del bautismo que se recibe en Cristo. Ese nada más era un limpiar que era metafórico. Era un ritual para decir, soy sucio, necesito que me limpie, Señor. Y Juan el Bautista estaba diciendo esto a toda una nación de gente que se creían ser los hijos, hijas de Dios.
Y el mensaje es: prepárense, quiten cada obstrucción. Eso requiere introspección. Tienen que ir analizándoles qué está como obstrucción, qué es colina, qué es monte, qué es valle, que está impidiendo que vengas al Señor. Y si hay algo, hazlo a un lado. Si hay valle, llénalo. Si hay monte, destrúyelo. Decía Pablo que destruimos, tomamos cada pensamiento cautivo y destruimos fortalezas espirituales. Y está hablando de la guerra espiritual, de que nos ponemos en guerra contra conceptos e ideologías. Eso significa esa persona que cree que tiene que ser salvo solamente si rezan a la Virgen María 1000 veces a la semana, y después se van sobre sus rodillas 7.7 kilómetros exactos, y después le besan los pies al Papa 1566 veces, entonces pueden tener la salvación. El quitar la obstrucción, es decir, eso no lo hace. Eso nunca va a ser suficiente. Al legalista que dice: si nunca atiendes aquí, no haces esto, o si tienes que hacer esto, o si no traes exactamente el 10%, cada vez que vengas vas al infierno. No es eso. El Señor dice que Él ama al corazón que da alegremente. Y el Señor te da parámetros para dar, porque el diezmo de la Biblia era mucho más que el 10%. Era más que el 20% de todo lo que tenía una persona. Incluía las primicias de cada cosa. Y es decir a tal persona: ahí no está la salvación. Destruye ese obstáculo. Es decir a la persona que dice: es que no sabes qué tan feo, qué tan malo, qué tan brusco, qué tan terrible he sido. No sabes las cosas que he hecho. No. Pero ¿sabes qué sí sé? Cristo salva. Que mi Redentor salva. Esas son las diferentes obstrucciones de lo que estamos hablando. Aquí está una nación que estaba desesperada, que ya se la pasó años en captividad. No sabía qué hacer. No veían esperanza. Y a ellos les dice el Señor: más de 150 años. Para que vean el tiempo. Más de 150 años el Señor da este mensaje a la gente de Israel y Judá. Más de 500 años, unos 700 años antes de que Cristo naciera. Y continúa siendo este mensaje relevante e importante a 2021 años después de que Cristo nació. Y continuará siendo relevante e importante. Preparen. Cada valle será destruido, será elevado, para que no haya ninguna obstrucción, para que el camino del Señor esté perfecto, la obra hecha en el Señor. Pero ¿saben qué es lo increíble del versículo 4? Léanlo conmigo. Versículo 4 dice: todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvese llano, el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Estamos hablando de diferentes topografías, diferentes cosas geográficas: montañas, valles, lomas, colinas. Y lo que estamos viendo es que cada una de estas cosas responderá. Pablo en Romanos dice que la creación misma ansiosamente espera la venida del Señor. Y esto es metafórico. Está diciendo que aún la misma creación ansiosamente espera obedecer al Rey. Que la misma naturaleza, los montes, los valles, los ríos, los lagos, las montañas y todas las colinas, todo en la creación espera ansiosamente el someterse ante la voluntad de Dios
mientras Dios mismo remueve y quita todo obstáculo, para que en la gran procesión real, en el día final, todo esté plano para el camino del Señor. ¿Alguna vez han visto cómo tienen desfiles y todo tipo de cosas en Nueva York? Ya no sé ni si lo tienen como antes, que tenían toda una procesión que pasaba cada Navidad y la ponían en la televisión, y tenían unos globotes de como diferentes personas, como Snoopy de Charlie Brown, o diferentes cosas, y en el desfile tenían todo tipo de personas ahí para demostrar. Se llamaba el desfile de Macy's, que lo tenían cada año en la Navidad. Yo me acuerdo porque lo vi una que otra vez en Navidad, y demostraban todo eso. Lo que nunca enseñaban eran los meses y toda la preparación que hicieron para que pudieran tener ese desfile. Porque si saben cuánta gente está en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, están a reventar de gente. Y es toda una obra el que vayan bloqueando ciertas calles para que el desfile pueda pasar por ahí, y que los policías estén en sus diferentes lugares y todo lo que es necesario. Y luego va una procesión de policías a empezar el desfile. Y esa es la imagen que tenemos aquí. Todo vaya, la creación misma se está preparando para la real procesión, la procesión del Rey que viene en el día final. Los que estaban escuchando esto primeramente, la gente cautiva en Babilonia, esto es lo que estaban escuchando. Dios es poderoso. Él todo lo puede. Y hay dos cosas que Él está diciendo, tres. Primero, encuentren consuelo y confortamiento, fuerza en la promesa de Dios, sabiendo que Él es el que perdona, que Él es el que rescata, que Él es el que paga exactamente lo que tiene que ser pagado, porque Él es justo. Segundo, vayan preparándose, prepárense y díganle a los demás que están alrededor de ustedes, a todos los demás cautivos, prepárense, 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 que viene el día que el Señor nos va a librar de estos problemas y de esta situación. Prepárense, que el día del Señor viene. Y tercero, encuentren su consuelo en que el Señor mismo obrará esto. Entonces, dice el versículo 5, será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Ese es el fin de todo. Ese es el tercer punto. ¿En qué confiaban ellos? ¿En qué confiaba la gente en la iglesia primitiva? ¿Y en qué confiamos nosotros? La boca del Señor lo ha hablado. Y el Señor, lo que Él declara y Él decreta, Él lo hace. Él lo hace. Pero vean cómo estamos aún hablando de la segunda venida del Señor. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá. Si no supiéramos que estamos en Isaías, casi pensamos que estamos leyendo Apocalipsis. Viene el Señor, viene en poder y en gloria. Y cuando Él venga, en un párpado, iremos con Él. Y seremos la procesión real. Iremos, lo veremos en el cielo, y descenderemos junto con Él, como la procesión real. Y todo toda montaña, todo obstáculo ya está derrotado. Cada rodilla se inclinará, y toda boca declarará que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Señor. Ese es el mensaje de esperanza. Eso es lo que
declaramos cuando tomamos la cena del Señor. Estamos diciendo, el Señor sufrió y sangró por nosotros. Dice Pablo, más bien dijo el Señor, cada vez que hagas esto, proclamas la muerte del Señor. Pero no nada más proclamamos la muerte del Señor, proclamamos la obra del Señor, la promesa del Señor, el consuelo del Señor, que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Todo lo que el Señor lo dice, lo ha hecho. La gente que estaba cautiva en Babilonia fue liberada. Fue liberada. Y toda esa imagen de estar en el desierto es exactamente eso, una imagen, un tipo y una sombra. La gente de Israel fue liberada de la esclavitud con la nación de Egipto y fue traída y protegida en el desierto por el Señor. Igual, todo cristiano es liberado de la esclavitud del pecado. Y el Señor es el que nos sostiene en el desierto. Y estas personas que estaban cautivas en Babilonia, estaban en sufrimiento y el Señor los iba a liberar de ahí, traerlos una vez más a la tierra prometida. Aún por desierto iba a ser Él el que iba a sostenerlos, el que iba a proveer por ellos. Y eso es lo que declaramos, eso y más. El Señor es apto para salvar. El Señor es todo lo que necesitamos. Toda la creación lo verá. Será manifestada la gloria del Señor. El resplendor del Señor será visible. Y nosotros seremos parte de esa gran procesión, entrando como si nosotros también fuéramos vencedores, porque somos vencedores en Cristo, ¿o no? Sí, sí lo somos. Sí lo somos. Pero ¿cuál es el consuelo? ¿Cómo vamos preparándolo? ¿Por qué vamos preparando el camino del Señor? Porque Él nos ha mandado a hacerlo, porque Él lo ha declarado y porque viene el Señor y queremos ser encontrados trabajando. Queremos que cuando venga nuestro Señor, Él nos vea laborando, que nos vea preparando el camino para Él, hablando con personas, diciendo, arrepiéntete. Llega el Señor, toma al Señor en serio. Con Dios no se juega. Cerramos con las palabras del hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo el tiempo y ahora y por los siglos. Y toda la gente de Dios dice, amén.